Ya, ahí está grabando. Ya, voy a correr esto para adelante, para arriba. Ya. Buenas tardes a todos, jóvenes, queridas estudiantes, todos. Nos volvemos a reunir después de este merecido descanso que tuvimos de una semana. Ya. Ahora, vamos a continuar con nuestras mismas dinámicas de antes. Martes y miércoles, Historia de Chile. Jueves, Formación Ciudadana. Pero por vez excepcional, mañana vamos a revisar el ensayo del Pedro Valdivia, ya el que ya la mayoría realizó. Eso. Así que solo por esta vez, mañana vamos a revisar el ensayo. Pero como siempre, martes y miércoles, Historia de Chile. ¿Ya? Hoy día vamos a continuar con el siglo XX que ya habíamos iniciado antes del receso. Nicolás, tú tienes una pregunta. Cuéntame. Ya, ¿cómo se acaba de notar el ensayo? Ya, en clases anteriores hay una diapositiva explicando eso, pero era por hacerlo un 7, ¿ya? Y si subías cuatro preguntas más, aproximadamente 40 puntos, tenías otros 7 y esos dos 7 se promediaban, ¿ya? Nota más baja es un 5 si es que bajaste puntaje, y ese 5 se promedia con el 7 y te va a dar un 6, ¿ya? Eso. Igual mañana voy a hablar más en profundidad sobre eso. Ahora, el gobierno de Arturo Alessandri y la crisis del parlamentarismo va a ser la clase de hoy. Ya clases anteriores al receso ya habíamos explicado qué había sido el parlamentarismo en Chile, sus características fundamentales y las principales falencias que existían en el parlamentarismo chileno, ¿ya? Por lo cual, hoy día vamos a hablar en especial del gobierno de Arturo Alessandri, que va a ser la crisis de este sistema parlamentario, ¿ya? Y como objetivo de hoy día es destacar los principios más relevantes de la Constitución del 25. Ya vamos a llegar cómo se llega a ella y cuáles van a ser sus principales aspectos. Bueno, y como siempre, al final vamos a hacer un test de 4 preguntas, en esta vez, de Schoology. ¿Ya? Ahora, como siempre ustedes saben, las normas, ingresar con el mail institucional, ¿ya? Micrófono apagado solo para casos alusivos a la clase, lo mismo que en la cámara, y el chat solo para temáticas de la clase. También recordar siempre lavar constantemente las manos y el distanciamiento físico al menos de 2 metros. Ahora, ¿qué meme los representa? Digan el número. ¿Cómo se sienten hoy después de este receso de vacaciones? ¿Qué meme lo representa? Carla el 6. Chuta. El 1, Alexandra. Ya, muy bien. Ya. El 5, el 2. Ya, casi el borde de llorar. El 7 también, Sebastián. El 2, Jeremías. Ya, bueno, tampoco hay tanto caos, jóvenes. Ya nos quedan 3 semanas para el próximo receso, entre medio de un feriado. Así que tenemos tiempo para descansar y también para estudiar, ¿ya? Así es que eso, espero que estén mejor. Ya, jóvenes y señoritas, ahora entramos en tierra derecha de nuestra clase. Como siempre, una pregunta de la clase anterior para empezar. No voy a ocupar la ruleta en este momento porque tenemos harta materia que hablar, ¿ya? Este es un periodo bastante conflictivo que ocurre una serie de hechos, por eso no voy a ocupar la ruleta. Voy a leer yo la pregunta y ustedes responden por el chat. La celebración del centenario de la República de Chile estuvo acompañada por el surgimiento de una crítica sobre las condiciones sociales y políticas del país. ¿Cuál fue una de las principales causas que motivaron esta crítica? Lean las alternativas y me dicen cuál creen ustedes que es la correcta. Recuerden que ya hablábamos de crítica al centenario, o sea, crítica de la época del centenario. Surgen muchos intelectuales que critican el estado del país. Y a la mayoría dice A, los conflictos sociales que se agudizan ante la mirada indiferente de la élite. Ya bien, esa es la correcta. La A. Hay una serie de conflictos sociales, hablamos de la cuestión social, y la élite dirigente fundamentalmente, no hace nada, ni tampoco cambia, ni genera soluciones
para estas problemáticas, ¿ya? Alguien podría haber dicho la C, un malestar por entregar territorios a países vecinos, como fue el caso con Argentina, tampoco. D, la ausencia de políticas estatales para promover el acceso a la educación. Si bien es un descontento, pero sí van a haber políticas estatales desde ya los gobiernos liberales, ¿ya? Ahora, jóvenes, candidatura de Alessandri y sus propuestas. Arturo Alessandri es el último de los presidentes parlamentarios, aunque muchos no lo consideran parlamentarista, ¿ya? Pero Alessandri va a marcar un antes y un después en la política nacional. Para muchos, Arturo Alessandri es el personaje más importante, junto al general Carlos Ibáñez del Campo, de la primera mitad del siglo XX. Alessandri utiliza su capacidad de oratoria, su capacidad de discurso, su buen bla bla, como se diría en buen chileno, hace grandes concentraciones, muchas de ellas van a ser desde su casa, que todavía existe, que es un palacio hermoso, que está en la Avenida España, llegando a la calle Blanco Encalada, frente al Club Hípico, con una cúpula de bronce, ¿ya? Y el uso de propaganda es tan importante Arturo Alessandri y su discurso, que esta imagen, esta caricatura le va a dar nombre o apodo a este personaje, que es el León de Tarapacá. ¿Y por qué le llaman el León de Tarapacá? Porque él va a ser candidato a senador, ¿ya? Por Tarapacá, un distrito salitrero donde el socialismo y los obreros son bastante fuertes, ¿ya? Por lo cual muchos creían que Arturo Alessandri no iba a ganar, pero él llama a estas masas, que él le llama a mi querida Chusma, ¿ya? A votar por él con la opción de reivindicar, ya, fundamentalmente los derechos sociales de los sectores más bajos, ¿ya? Y Arturo Alessandri gana, y ese hecho de ganar con muchos votos la senaturía por Tarapacá le llaman el rugido del león. Surgió un león en política, ¿ya? Y lo va a ser un gran león, el rey de la política durante varias décadas, ¿ya? Y también va a ser el primero en empezar a difundir afiches por las calles con publicidad. Esas malditas palomas de candidatos que hoy día inundan nuestras calles cuando hay elecciones, uno de los primeros en utilizarlas va a ser Arturo Alessandri, ¿ya? Con un claro discurso de reivindicación social y nacionalismo, ¿ya? Sus propuestas están centradas en un mayor avance en materia social. Él propone crear muchas leyes, ¿ya? En avances sociales, jornadas laborales de 8 horas, trabajo infantil eliminado, por ejemplo, leyes de descanso, contratos laborales. Son leyes que él propone en su candidatura. Fortalecer el Ejecutivo y disminuir ese parlamento que obstruye las leyes y mejorar la situación económica, que vamos a ver que ya viene mal del fin de la Primera Guerra Mundial y que durante el gobierno de Arturo Alessandri va a ir cada vez más en decadencia, en especial la economía del salitre, ¿ya? Y sus grandes bases de apoyo van a estar en los sectores obreros, ya muchos de ellos ven a Arturo Alessandri como una solución para terminar con sus problemas, y en una creciente clase media, pequeña en esa época, pero que va a ir creciendo en importancia y que en clases más adelante vamos a hablar de ella. Fundamentalmente funcionarios del Estado, gente profesional que ha logrado estudiar en la universidad, que son pocos en esa época, pero que van a ir tomando mayor relevancia, ¿ya? Eso, Arturo Alessandri entonces va a utilizar su capacidad oratoria, la propaganda, promesas de reivindicaciones sociales, y sus bases de apoyo van a estar en la clase media y en los sectores obreros. Alessandri va a ganar, ¿ya? Gana por muy pocos votos, ¿ya? Al candidato Barros Luco, pero Alessandri va a tener ciertas problemáticas las cuales va a tener que enfrentar y van a ir incrementando durante su gobierno, ¿ya? Lo primero va a ser la creciente movilización social de los sectores populares, en especial en las zonas salitreras y en los puertos. La gente se va a organizar, van a nacer las primeras federaciones obreras de Chile, ¿ya? Federaciones estudiantiles, las cuales van a presionar al gobierno de Alessandri
por mejoras sociales. Y Alessandri va a tener que enfrentar esto. Además, un escaso control del Parlamento. A pesar de que al iniciar el gobierno fue apoyado por los dos partidos con mayor representación en el Congreso, el Partido Liberal y el Partido Radical, prontamente los parlamentarios en su conjunto se van a oponer a la personalidad y a las medidas de Arturo Alessandri, por lo cual Arturo Alessandri se va a enfrentar, al igual que Balmaceda, con un parlamento en su mayoría opositor. También debemos sumar una incipiente politización del mundo militar. Ese mismo mundo militar que después de haber ganado la guerra del Pacífico y haber participado en la guerra civil de 1891, se había mantenido ajeno a la política. El mismo Arturo Alessandri va a empezar a politizar, va a empezar a movilizar para que tomen acción contra este gobierno parlamentario que él considera que está obstruyendo su labor, ¿ya? Y eso le va a jugar bastante caro y van a ser protagonistas durante varias décadas en nuestra historia de Chile, ¿ya? Esa politización va a costar bastante quitarle los cuarteles militares. Y por último, una crisis económica derivada de la baja del precio del salitre, ¿ya? Producto del salitre sintético y el quiebre del comercio mundial y las constantes crisis internacionales, fundamentalmente de Europa, posguerra, va a hacer que el precio del salitre baje, y como hemos visto en clases, era nuestro principal producto. Esto va a hacer entonces que los ingresos del Estado cada vez caigan más, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? No, ya. Bueno, Alexander se ha enfrentado a estos problemas, ya, crisis económica, parlamento en contra, creciente movilización social, elementos que vamos a ver ahora uno a uno. Primero, la movilización social. La movilización social contra el Estado va a crecer de gran manera. Aproximadamente en 1922 se crea el Partido Comunista Chileno, que va a ser la unión de varios partidos socialistas que existían, liderados por Luis Emilio Recabarren, y se van a unir a la Internacional Comunista, y van a crear el Partido Comunista Chileno, ¿ya? Y que ya eso nos habla de un sector de izquierda más importante en nuestra política internacional y también en nuestra política nacional. Se funda la Federación Obrera de Chile, la FOCH, ¿ya?, que durante largas décadas, hasta aproximadamente 1940, va a ser la principal Federación Obrera de Chile, la cual en esa época es cercana al Partido Comunista, ¿ya? Eso no va a hablar que va a estar controlada por la izquierda. La FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, que se había creado algunos años antes, también va a estar controlada por el Partido Comunista, y van a liderar las acciones de protestas en las grandes ciudades y en el norte salitrero. Por ejemplo, este cuadro nos muestra que a medida que la inflación era más alta, más crecían las protestas. La inflación es el alza de los precios y eso afecta con mayor profundidad a los sectores populares. Por ejemplo, 1918 hay una inflación negativa, ya solo hay 30 huelgas. Al otro año hay una inflación positiva del 22%, o sea, si un Chocman valía 100 pesos, después valía 120, 66 huelgas, se doblan, y después hay un 14 menos, pero igual se doblan en un 105. O sea, eso nos muestra la cantidad de huelgas y la movilización social que va a recibir al gobierno Arturo Alessandri, ¿ya? Así que esos jóvenes. ¿Qué dice debajo del cuadro? No, debajo del cuadro es la fuente, ¿ya? ¿De dónde fue sacado ese cuadro? Ahora, la crisis económica. La crisis económica también se puede ver a través de este cuadro estadístico. Por ejemplo, el número de oficinas salitreras en 1919 eran 97, ¿ya? Después son 101, pero las personas ocupadas cada vez van a ir disminuyendo más y
Las exportaciones también van a ir disminuyendo a lo que se acerca el gobierno de Arturo Alessandri. De 2000, que teníamos en 1920, 1921, ya bajamos a la mitad. 1919 fue el peor año ya de exportaciones de salitre, además porque ese año termina ya la guerra mundial y se libera todo el salitre que tenía Alemania. Por lo cual, estas cifras nos muestran cómo el salitre va a ir dejando consecuencias importantes en nuestra economía y va a dejar de ser nuestro mayor sustento, ¿ya? Y eso va a poner en aprietos la economía de Chile, ¿ya? Ahora, la pugna con el Parlamento, que es lo que más nos interesa. El Parlamento no le aprueba los proyectos de ley al presidente. Al igual que Balmaceda, Arturo Alessandri manda y manda y manda proyectos de ley y el Parlamento no se los aprueba. La idea es obstruir la labor de Alessandri. Además, aparte de no aprobarle los proyectos de ley, hay constantes acusaciones contra los ministros de Alessandri. Los van echando. ¿Ya? Un ejemplo de ello va a ser este cuadro. Jorge Montt, el primer presidente del periodo parlamentario, cambió 8 veces de gabinete y tuvo 40 ministros. Arturo Alessandri, 18 veces de gabinete y le echaron 76 ministros. O sea, imagínense cómo estaba la política en esa época. O sea, casi echaban un ministro cada un mes, ¿ya? O sea, Arturo Alessandri, aparte de lidiar con los problemas de la movilización social, de la crisis económica, enfrentaba un Congreso que lo estaba obstruyendo constantemente, ¿ya? Y la obstrucción parlamentaria se incrementa con los discursos de Alessandri. Alessandri va a seguir con su política de movilización de masas, va a reunir gente en su casa y en La Moneda, donde va a dar grandes discursos contra el Parlamento. Y lo peor es que estos discursos también los va a dar en sus visitas a los cuarteles militares. Les va a decir, ustedes militares que ganaron la guerra al Pacífico, no disfrutan de las riquezas del salitre, sino que la oligarquía que está en el Parlamento, ¿ya? Eso va a hacer que muchos militares se empiecen a preocupar de la realidad política del país. Van a empezar a tener opinión política y a plantear ciertas medidas, ¿ya? Eso va a ser una problemática creciente a fines del gobierno de Alessandri, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? No, parece que no. Ya. Ahora, ¿qué va a ocurrir? El detonante de la crisis, ¿ya? El llamado ruido de los sables. Ya, esta es una cuestión que muchos profesores le dan mucha importancia en las unidades de historia. Que alguien escriba, hola por el micrófono. ¿Alguien sabe qué es el ruido de los sables? ¿A qué hecho se refiere? A cuando los militares fueron al Parlamento a hacer sonar sus sables porque ellos se habían subido a la dieta y en cambio hace tiempo que no les pagaban los sueldos a los militares. Bien, 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 Sofía. Ese hecho es, en 1924, específicamente el 3 de septiembre de 1924, ¿ya? Se discutían 2 proyectos en una sesión parlamentaria, ¿ya? El primer proyecto que se discutía era el aumento de la dieta parlamentaria. La dieta parlamentaria es el sueldo de los diputados y senadores, que ya en esa época era alto, se la discutían subir. Y el otro proyecto de ley era subir los sueldos a los militares. Y no solamente subir los sueldos, sino que también mejorar su armamento, ¿ya? Habían 2 proyectos de ley ese 3 de septiembre del 24. Aumentar el sueldo de los diputados y senadores o subir el sueldo a los militares. ¿Qué hacen los diputados y senadores en esa sesión? Van a discutir el aumento de la dieta parlamentaria y van a decir, sí, ¿saben qué? Subámonos el sueldo. O sea, el país que estaba en problemas graves de la economía, ellos deciden subirse el sueldo. O sea, estos eran más descarados que los nuestros de ahora. Y dicen, ¿qué hacemos con el sueldo de los militares? No. No dicen que no lo van a subir,
sino que dicen que no lo van a discutir, que no hay tiempo. ¿Cuál es el problema? Que como ese día se discutía subir el sueldo y mejorar las condiciones de los militares fueron a las galerías del Congreso a observar la sesión porque estaban interesados porque les iban a subir el sueldo. Los parlamentarios, cara de raja, con los mismos militares ahí, deciden no discutir ese proyecto de ley. Eso hace, ahí vienen varios mitos. Unos dicen que los sables los hicieron sonar en la misma sesión, ya con el piso, o que los arrastraron al bajar por las escaleras. La cuestión es que hay un ruido de sables. Algunos incluso dicen que no fueron los sables, que fueron los bastones. La cuestión es que hubo un malestar del mundo militar, que obviamente va a salir en la prensa, va a ser discusión política, ¿ya? Y que va a ocurrir que Alessandri sabe de este malestar militar y de este hecho que ocurrió, y los invita, habla con ellos, les dice, ¿saben qué? Su malestar es mi malestar también. ¿Ya? Así como cuando Piñera recibió la marcha más grande de la historia, ese 25 de octubre, y dijo, yo estoy súper contento porque los chilenos se movilizaron. Bueno, él no se dio cuenta que la marcha era en contra de él. Bueno, Alessandri tampoco se da cuenta de que también este descontento es con él. Alessandri invita a los militares y les entrega ministerios. A los más altos oficiales los designa ministros, ¿ya? Y los va a invitar. Y eso va a generar una problemática bastante importante. ¿Alguna duda de esto? ¿Del hecho de los ruidos de los sables? Sí, yo. Cuéntame. Es que no estoy segura de si el malestar era porque no les habían pagado el sueldo o porque les iban a subir el sueldo o ambos. Porque yo algo había escuchado o tenía entendido de que era porque hace tiempo que no les habían pagado el sueldo. O quizás me equivoqué. Mira, si bien había un constante retraso, el Estado era un pésimo pagador en esa época, puede ser lo que tú dices, que no le habían pagado, pero en realidad ese proyecto de ley lo que buscaba era mejorar los sueldos. Quizás no le habían pagado, pero ese proyecto de ley buscaba subirle el sueldo a los militares. Y además buscaba mejoras en los cuarteles y en las promociones. Ya. Quedamos en que Alessandri invita a los militares y asumen ministerios. ¿Ya? El ruido de los sables fue el 3 de septiembre. Los militares asumen ministerios y presionan al Parlamento por la aprobación de leyes. ¿Ya? E incluso los militares van al Congreso en la sesión del día 8 y 9 de septiembre, o sea, súper rápido. Los tipos asumen el 4 de septiembre y ya el 8 están en el Parlamento, presionando a los militares para que aprueben los proyectos de ley. Los parlamentarios, al ver militares en el Congreso, se asustan, y esto obviamente es muy largo, pero no lo noten, pero en solo 2 días, que fue el 8 y 9 de septiembre, se aprueban leyes que dormían durante años en el Congreso. Se aprobó la ley tan importante como la jornada laboral de 8 horas, que rige hasta el día de hoy. La supresión del trabajo infantil, que rige hasta el día de hoy. La reglamentación del contrato colectivo, que hasta el día de hoy rige. La ley de accidentes de trabajo y seguro obrero, que todavía rige. La ley de sindicatos y la ley de cooperativas, entre otras. O sea, imagínense, leyes fundamentales para que los niños no trabajaran, para que trabajáramos solo 8 horas, de sindicatos, de contratos, de accidentes laborales, dormían en el Congreso. Y producto de la presión de los militares, en solo 2 días se aprobaron todas. O sea, imagínense la inoperancia del Congreso, que tuvieron que llegar los militares a presionar, así con el garrote, a que las aprobaran. Pero eso provocó un hecho. Los militares, al darse cuenta que ellos tenían bastante poder y que solo ellos, con solo su presencia, habían hecho que el Parlamento funcionara, se habían dado cuenta que Arturo Alessandri era un inoperante, porque ellos pudieron hacer en 2 días lo que Alessandri no había hecho en 4 años. Entonces, sutilmente, le van a hacer un golpe de Estado al señor Alessandri. Un golpe de Estado casi sin violencia, ¿ya? Pero la fecha es bastante
particular. El golpe de Estado va a ser un 11 de septiembre de 1924. La misma fecha, el mismo día, el mismo mes, que el golpe de Estado de 1973. Parece que la fecha está marcada con sangre en nuestra historia, ¿ya? El 11 de septiembre de 1924, la alta oficialidad, los cargos de generales, ¿ya?, de las dos Fuerzas Armadas y la naciente FACH, le hacen un golpe de Estado al señor Alessandri. Pero este golpe de Estado, en septiembre, ¿ya?, Arturo Alessandri no lo mataron, sino que se fue de vacaciones a Europa, todo pagado por el Estado de Chile, no genera grandes cambios. La sociedad estaba presionando por cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos, trascendentales en la ordenanza de nuestro país. Pero los generales no lo hacen. No olvidemos que estos generales también pertenecen a la élite. ¿Ya? El ejército chileno, el ejército de Chile, hasta el día de hoy es muy elitista. ¿Ya? Las altas capas son aristocráticas, muchos parientes de los grandes políticos y también del clero. Obviamente no van a atacar a los senadores ni diputados, muchos de ellos son parientes y son de su misma clase social. Eso hace que los bandos medios, ya hablamos de tenientes, coroneles, ya van a estar profundamente descontentos. Y en enero, perdón, me equivoqué, no es del 24, es del 25. Si no volveríamos atrás en el tiempo, estaríamos como Dark. Así. En enero, perdón, me confundí. En enero del 24, del 25, en enero del 25, van a hacer otro golpe de Estado. O sea, los bandos medios le van a hacer un golpe de Estado a los jefes, a los bandos superiores, ¿ya? Van a sacar a los generales y no encontraron mejor medida que alguien que pudiera solucionar esta crisis era el mismísimo Arturo Alessandri, que había que traer de vuelta al presidente Alessandri de sus vacaciones en Europa para que terminara su gobierno y fuera el que liderara los grandes cambios en Chile. O sea, todo esto partió echando a Alessandri, pero el problema es que lo echaron, no hicieron grandes cambios, y eso generó aumentar el descontento de los mandos medios del mundo militar, que terminan echando a los generales y trayendo de vuelta a Arturo Alessandri. ¿Alguna duda? Es enredado, pero se puede entender. ¿Alguna duda? No, parece que no. ¿Ya? Bueno, el Alessandri que vuelve de Europa no es el mismo. Como siempre dicen, un viaje que cambia siempre. Arturo Alessandri dice en sus memorias, y hay políticos cercanos a él, que siempre Alessandri supo que iba a volver al poder. Siempre. Incluso él consideraba que esto era un periodo de vacaciones extenso, que él se merecía, pero que pronto iba a volver. Arturo Alessandri recorre Europa y también Argentina, y se da cuenta de los nuevos tiempos que se vienen en el mundo. En su libro cuenta que él quedó impactado de su entrevista con el presidente italiano, que ya era Benito Mussolini, y al líder del fascismo italiano, lo ve como un general con mucha capacidad de discurso de extrema derecha, y su principal enemigo en esa época era el Vaticano, la Iglesia Católica. Iglesia Católica que él también culpaba, que también lo había echado. Entonces consigue con Benito Mussolini y con el Papa ejemplos a seguir para Chile. Logra ir al Vaticano y firma del mismísimo Papa un documento que lo autoriza a separar el Estado de la Iglesia. El fin del lazo de la Iglesia Católica con el Estado de Chile. Y cuando él vuelve, trae este documento directamente desde el Papa, pero también trae el ejemplo de la nueva política, de la movilización de masas, de lo importante del discurso y de la creciente relevancia de los sectores medios ya en Europa. Y también trae el temor de los militares, y que es lo que va a sufrir. Ahora, el regreso de Alessandri. Alessandri, en su poco tiempo que le quedaba de gobierno, no más de un año, se enfoca en crear una nueva constitución. ¿Ya? Lamentablemente no va a crear una constitución muy participativa, sino que la va a hacer
un consejo de abogados, ya un consejo asesor de abogados, que la liberan también solo un mes aproximadamente antes del plebiscito de la votación, y se aprueba sin el apoyo político de los partidos tradicionales, pero los militares que seguían en el gobierno como ministros presionan a los parlamentarios para que la aprueben. Entre los principales aspectos de esta constitución, bueno, va a ser presidencialista, ¿ya? Y un ejemplo de este presidencialismo va a ser la duración del cargo. Se extiende de 5 años a 6. El cargo de presidente ahora va a durar 6 años sin derecho a reelección, pero el presidente también va a tener otras facultades. Ya va a poder, por ejemplo, establecer las leyes periódicas sin la aprobación del Congreso, por ejemplo, eliminar algunos consejos que tenía con el mundo del Parlamento, por ejemplo, como el llamado Consejo de Estado, por lo cual le va a dar amplias facultades al presidente. La facultad más importante es que ahora va a durar 6 años y sin derecho a reelección. Va a haber un Congreso bicameral, eso va a continuar y siempre ha estado en nuestra historia de Chile, nuestra Cámara de Senadores y nuestra Cámara de Diputados. La esperada separación del Estado de la Iglesia, ¿ya? Si bien las leyes laicas habían sido un avance y la Iglesia cada vez estaba en mayor decadencia, ¿ya? La separación definitiva entre el Estado y la Iglesia se da con la Constitución del 25. Se crea el llamado Estado Social de Derecho. Se dice que el Estado debe garantizar ciertos derechos sociales, ¿ya? Como por ejemplo la educación y la salud. Se ven como derechos preferentes del Estado. Si bien nosotros sabemos que estos derechos están en el papel, es una novedad. Nos muestra un nuevo Estado, un Estado del siglo XX, un Estado más preocupado por los derechos sociales de las personas. También crea la libertad de asociación, que eso va a dar un paso para que se creen muchos sindicatos y organizaciones sociales, ya, las cuales se van a empezar a legalizar, como las mutuales, las mancomunales, de las cuales hablamos en clases pasadas, ¿ya? Y también se va a establecer, como siempre, un derecho a la propiedad privada. Todos tenemos derecho a la propiedad privada, pero con derecho social. Aquí va a decir eso, que las empresas tienen una función social. Tienen que pagarle un buen sueldo a sus trabajadores, mantener buenas condiciones laborales y mantener su producción para la normalidad del país. Si es que vulneran esos derechos, el Estado las puede intervenir, ¿ya? Y eso, por ejemplo, lo va a utilizar en el futuro el gobierno Allende, ¿ya? Que empresas estaban boicoteando el Estado, no estaban cumpliendo su función social, por lo cual el Estado las puede intervenir. Y esto también tenemos que sumar que se crea el Banco Estado. Se crea un ente autónomo del Estado que va a ser el encargado de la impresión de billetes y generar políticas económicas para el país, ¿ya? La idea es que un ente que maneje la economía de forma autónoma, ¿ya? Y que no los estados manejen, por ejemplo, la impresión de billetes y generen una mayor inflación, ¿ya? Por lo cual, estos 7 aspectos son muy relevantes de la Constitución del 25. Aspectos en deuda, sigue la exclusión del voto femenino. Las mujeres siguen sin el derecho a la ciudadanía y la ciudadanía se mantiene igual. Hombres mayores de edad que supieran leer y escribir y que fueran chilenos, ¿ya? Por lo cual sigue la exclusión de las mujeres en la Constitución del 25. El aspecto más relevante es la separación definitiva del Estado con la Iglesia. Aquí una pregunta. Matías, tengo dudas sobre el Congreso bicameral. Bueno, el Congreso bicameral, 2 cámaras, senadores y diputados. Hasta el día de hoy existe eso y siempre ha existido en nuestra historia. La idea es que entre ambas cámaras regulen la creación, discusión y aprobación de leyes. La Sofía, profe, en el derecho social, ¿se pone un sueldo mínimo o eso viene después? No, el sueldo mínimo se va a crear décadas después, ¿ya? Faltan todavía décadas para establecer esa ley de sueldo mínimo. Va a ser un avance, pero todavía no. Además, vamos a ver en las siguientes clases que la Constitución del 25 va a estar así como congelada durante casi 7 años, donde van a existir convulsiones políticas en nuestra historia, ¿ya?
Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Consulta sobre esto? Bueno, algunos ya preguntaron. Ya. Ahora, conclusiones que podemos sacar de este periodo de crisis del parlamentarismo. Primero, es que el gobierno de Alessandri pondrá fin al periodo parlamentario. Ya con esta constitución, el Parlamento pierde poder, pierde muchas facultades y no va a ser importante durante nuestra historia. Si bien en la época de Allende, por ejemplo, también fue un organismo que obstruye la labor del gobierno, y durante este regreso a la democracia, igual han habido periodos de tensión entre el Parlamento y los presidentes. No volver al periodo anterior, donde hay una constante expulsión de ministros, de gabinetes y una obstrucción de las leyes. ¿Ya? Con la Constitución del 25 se pone fin al periodo parlamentario. ¿Ya? La Constitución del 25 fortalece la autoridad del presidente, y eso va a ser un ejemplo. El presidente va a poder decretar los presupuestos nacionales, va a poder durar 6 años, va a tener una mayor gestión, va a tener mayor presencia en el tiempo, ¿ya? Va a poder realizar medidas sin consultas, como por ejemplo los estados de sitio, los estados de emergencia, ¿ya? Y el presidente se ve fortalecido en su autoridad. Por eso, jóvenes, no es extraño que en la Plaza de la Constitución, donde están las estatuas de los presidentes, Arturo Alessandri es la primera estatua que se pone en esa plaza, ¿ya? Y es uno de los principales, y es uno de los pocos que mira hacia la Alameda, ¿ya? Porque se ve como un fundador de este nuevo Estado de Chile, un Estado presidencialista, ¿ya? Y, por último, la incorporación de los militares a la política va a generar graves consecuencias en años posteriores. La introducción de fundamentalmente sectores medios del mundo militar va a hacer que estos sectores medios tomen importancia en la discusión política y van a costar años para echar a los militares de la política. En nuestra siguiente clase ya de Historia de Chile, el próximo martes, vamos a ver que los militares toman el poder. Vamos a hablar de los años de Carlos Ibáñez del Campo, después vamos a hablar de las repúblicas socialistas, que van a ser constantes golpes de Estado entre los mismos militares, y los militares van a seguir teniendo acción militar, incluso en el segundo gobierno de Alessandri. ¿Ya? Esta politización del mundo militar que se inicia en este periodo, ¿ya? Va a costar décadas disminuirla. La década del 20 y la década del 30 es una década con mucha presencia militar, y que tampoco es extraño. Pensemos que en el mundo los militares también han tomado importancia. Mussolini, Hitler, Stalin, por ejemplo. ¿Ya? Nicolás pregunta, no recuerdo bien, pero ¿fue el gobierno de Alessandri el que duró muy poco tiempo? No, es otro periodo. Es la República Socialista. Va a haber una que va a durar 2 semanas y otra que va a durar 100 días. Eso vamos a hablar en siguientes clases. Si el gobierno de los 12 días, eso es en el 32. ¿Ya? En el 32. Antes del segundo gobierno de Alessandri. Siguientes clases, vamos a hablar de ese periodo. A esos jóvenes. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Consulta? ¿Seguros? Ya. Ya, jóvenes. Ahora tienen que ir a Schoology. Van a hacer el test. Solo hay 4 preguntas, ¿ya? Porque igual teníamos harto que explicar. Y luego lo vamos a revisar, ¿ya? No se vayan, por favor, antes de que lo revisemos. Están breves. Hay solo 2 textos y un cuadro que además vimos en clases, por lo cual te regalaba la clase hoy día. Y las preguntas. Sí, Constanza, tienes toda la razón. Se van al tiro. Terminan y se van. Ya vamos a dar 7 minutos. Y para revisar, vamos a revivir nuestra querida tómbola. Son 4 preguntas, señor Nicolás. 7 minutos. Los que vayan terminando, escriben listo, no hay problema. Cualquier pregunta o duda, yo voy a estar acá.
Sí, me refiero a minutos. Sí, 7 minutos. Los que vayan terminando, o dudas, lo expresan por el chat o micrófono. No te abre Schoology, pero ¿no te carga la página? Nicolás, ¿pudiste entrar? Avísame. Ya, no te carga. Mira, si no te carga, mira, acá los vamos a revisar. Así que después anota las alternativas que tú vas a poner y las pones en Schoology cuando te cargue la página. Acá están las 4 preguntas. Ya llevamos 3 que han terminado. La Alexa, Jeremías y la Sofía. Ya Benjamín también terminó. Ya terminó la Kiri y la Renata. Quedan pocos jóvenes. Eran solo 4 preguntas.
Queda menos de un minuto, jóvenes, los que han terminado. Se les había olvidado poner listo. La Constanza terminó, muy bien. Igual podemos dar unos minutos más. Ah, habían terminado varios. También Maximiliano. Faltan varios. La Carla falta. El Sebastián. El Joaquín. El Luis. Ahí, también. Ya. 3, 2, 1. Listo, jóvenes. Ya. Ya, vamos a ir a la tómbola para revisar la primera pregunta. A ver qué sale. Espero que esta vez esta persona tenga el micrófono. Mauricio. Parece que Mauricio no lo vi hoy día. No lo he visto. ¿Está Mauricio? No, parece que no está Mauricio. Ya, damos otro. Qué raro, Mauricio siempre está. Ya, de nuevo Mauricio. De nuevo. Ya. Ya. Benjamín, ¿estás por ahí? Hola, ¿se me escucha? Sí, dale, Benjamín. La 1. Ya. La promulgación de la Constitución de 1925 restableció el sistema presidencialista en el Estado chileno. Esta carta fundamental también establecía, en el ámbito de la religión, la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por la ley y ordenanzas. Puse la A. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿La A también o no? ¿Por el chat qué dicen? Sí, la A. Alexander dice la A. Sí, es la A. Muy bien, Benjamín. Muy bien, leíste súper bien también. Facilitar el ejercicio de otras creencias y cultos en el país. Ya, eso va a establecer la Constitución del 25 gracias a la separación del Estado y la Iglesia. ¿Ya? Alguien podría ser confundido con la B, mayores funciones en el control del patronato. No, eso ya está eliminado, ya no existe el control del Estado sobre la Iglesia. Tampoco se remataron bienes, tampoco se cerraron colegios dirigidos por congregaciones, al contrario, ya existen. Y tampoco una caída de la religiosidad católica, ¿ya? Eso se da ahora, es un fenómeno actual. En esa época, la iglesia sigue siendo muy fuerte en la cantidad de fieles, ¿ya? La 2, la voy a leer yo. La crisis económica generada por la decadencia de la época dorada del salitre provocó un profundo malestar entre los trabajadores del sector obrero y en los sectores medios que eran víctimas del alza en el costo de la vida. Además, el congelamiento de los sueldos o la demora en los pagos, como ocurrió en el caso de los funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas, incrementó la desconfianza hacia el grupo dirigente y el orden político imperante. ¿A qué transformación contribuyó dicha situación económica y social? ¿Cuál es la 2? Ya, parece que ya habían respondido más eh, los más apurones. Ya, la 2 sería la A. Ya, la A, bien. Ya, la A la Constitución del 25. Toda esta crisis económica, este desprestigio de la élite gobernante, el congelamiento de los sueldos y la crisis económica producto del salitre, contribuyó a la Constitución del 25. ¿Ya? O sea, si preguntan cuál es la causa de la Constitución del 25, una decadencia económica, política y social. ¿Ya? Incluso muchos dicen hasta moral. Ya. Vamos por. Ya, Matías. Ya, pero antes de que lea Matías, voy a responder a tu pregunta, Benjamín. Ya, la religión católica es la que más primaba, la tenemos de herencia colonial, pero en ese momento el resto de los cultos son menores. Si podríamos poner en un segundo lugar, pero eran casi inexistentes,
el culto evangélico. De partida, a principios del siglo XX, llega el primer pastor evangélico, que es de apellido Canuto. Por eso a los evangélicos, hasta el día de hoy, se les dice los canutos, ¿ya? Porque el primer pastor evangélico tenía apellido Canuto, ¿ya? Pero las religiones son menores. Podríamos tener este recién incipiente lugar de evangélicos, ¿ya? Algunas otras iglesias como las luteranas, producto de los inmigrantes alemanes en el sur de Chile, pero son menores, no superan el 2 o el 3%, ¿ya? Hoy no, hoy la religión evangélica es la segunda en importancia. Hay comunas del país donde es la primera, fundamentalmente en el sur de Chile, octava, novena región. Ya. Dale, Matías, la pregunta 3. Matías, ¿está por ahí? Voy. Dale. Es necesario leer el texto, ¿cierto? Sí. Leo el texto, ¿cierto? Sí. Ya. El presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Posee amplias atribuciones administrativas. Se garantiza la más amplia libertad de conciencia y de culto. El Estado es laico y son las personas quienes están en el derecho de asumir un determinado culto. El presidente nombra y remueve a voluntad a los ministros del Estado. A partir de la lectura de algunas características de la Constitución de 1925, es posible deducir que ¿Cuál sería? yo puse la alternativa B, establecer la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Bien, bien, Matías. Bien, Matías. Acá se establece en el texto que tú leíste muy bien que se divide y se crea un Estado laico. Ya se separa el Estado de la Iglesia y la alternativa es la B. Muy bien. Como Carla me recordó que hay otro Matías, ya había salido Matías, solo que como este Matías Acuña había estado medio fantasma durante casi 2 meses en nuestras clases, no está en la tómbola. Pero Matías Acuña, ya que salió Matías, tienes que leer la 4. Dale, Matías Acuña. Es cortita. Así es la democracia, don Matías Acuña. ¿Salió Matías? ¿Está bien? No, pues si saliste en la tómbola, Matías. Ahí dice, mira. Ahí dice Matías. ¿Tú te llamas? Matías. No, ya. Dale, Matías. Te escuchamos. Vamos, si es la última. Son 2 líneas. No, profe, ¿para qué existe la tómbola entonces? Pero si tú saliste en la tómbola, hombre. No, pues usted tiene un puro Matías, que es el Matías Silva ahí. No, sí, cualquiera de los Matías. Cuando saca Matías, va a salir tú o Silva. Y Silva ya leyó. Ya. La tabla anterior da cuenta de la rotativa ministerial que afectó a los gobiernos entre 1991, o sea, 1991 y 1925. Como consecuencia de esta situación, el sistema político se caracterizó por... ¿tengo que leer el cuadrito? No, sino que responde. La B. Ya, la hegemonía del legislativo por sobre el ejecutivo. Bien, Matías Acuña, bien. Esto demuestra que el Parlamento expulsaba gabinetes y ministros casi como sacar pasto en una pradera, ¿ya? Bien, alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la A, el rol democrático, pero esto no es democracia, sino que obstruir la democracia, perjudicar al que había ganado, ¿ya? Y gran eficacia, la D no es. Vimos muchos problemas sociales y producto de la presión de los militares se aprueban leyes muy importantes y la influencia permanente en los militares tampoco. No hay referencia al periodo. ¿Ya? Bien, bien, señores. Mañana tenemos la revisión de nuestro ensayo. Están los puntajes de casi todos. Si no me falta Víctor nomás, el resto todos los hicieron. ¿Ya? Por favor, traigan todas las preguntas posibles. Si ustedes entran a la página, pueden ver en qué preguntas se equivocaron. ¿Ya? Pueden ver automáticamente cuáles son las que tuvieron malas, las que omitieron. ¿Ya? Mañana las vamos a revisar todas. Y al igual, Profe. en todas las clases, vamos a tener un test. Cuéntame. Es que por lo que vi el ensayo de historia era diferente a los de lenguaje y matemática, porque los de lenguaje y matemática no todas las preguntas tenían... Bueno, igual yo no sabía esto. No todas tienen hasta la E de alternativa. Y eran 65 en la otra, y en esta son, no sé si 80, 85, no me acuerdo. Sí. No sé si se equivocaron o así va a ser en la prueba de transición. Mira,
el nuevo temario de la transición redujo la cantidad de preguntas en lenguaje y matemáticas. En historia sigue la misma cantidad de preguntas, pero son 80 las que tú respondiste, pero solamente se contaron 75. Hay 5 preguntas piloto. La PSU, Ah, no, sí, eso lo sé igual que en el de lenguaje y matemática, que son 65 y 60 se cuentan. eso, bien. Sí, y acá en historia son hasta la E. Y me parece raro que el lenguaje y matemática no ocupen hasta la E, pero es hasta la O E. sea, son como algunas, creo que como la mitad más o menos, o más de la mitad o menos por ahí. Pero habían algunas que tenían hasta la D nomás. No, acá en historia hasta la E, siempre. Y así que, chiquillos, revisen la página, saquen sus alternativas y mañana revisamos, ¿ya? También vamos a tener un test con preguntas del DEMRE, de todas las materias, sí. O sea, de historia, pero de todos los ítems, ¿ya? Pero la idea es ir reforzando eso y poder revisarlo y tener la menor cantidad de errores para la próxima, ¿ya? Esos jóvenes. ¿Alguna duda? Ah, ¿por qué ponen 5? ¿Por qué ponen 80, Benjamín? 5 las van probando. Las van probando. Yo me di cuenta que estas 5 que pusieron en este ensayo, incluso algunas de ellas ya las habíamos trabajado nosotros. Son la mayoría del DEMRE. Eso. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense, abríguense mucho y en un rato más subo el video, que se descargue y después lo subo a YouTube. Eso, chiquillos, que estén bien. Adiós. Nos vemos mañana en la revisión.